buenos días a todos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Estamos en una transmisión especial, dada la situación que tenemos en este momento con esta tormenta tropical. Así que vamos a hacer lo propio para celebrar el Día del Señor. Hemos estado aprendiendo en las últimas semanas de Hebreos 10, 23 al 25, la importancia de no dejar de congregarnos, y este día no es la excepción. Queremos honrar a través de reunirnos, a través de poder estar juntos, de la manera como podemos hacerlo. Así que vengamos delante del Señor, sabedores de que su gracia y su favor es bueno hasta el día de hoy. Bueno, hermano, gracias por tu paciencia. Hemos tenido que enfrentar algunos retos técnicos, como ustedes lo podrán imaginar. Habíamos estado preparando esto por algunos minutos, y en el momento que entró la transmisión se me ha ido la luz varias veces aquí en la casa, algo que no había pasado desde que la tormenta comenzó. Pero bueno, sucederá como ya sucedió. Si la transmisión se detiene en algún momento, entonces no se vayan de aquí, trataremos de regresar lo más rápido posible. Pero entonces oramos que podamos comunicar la palabra de Dios. Hace unas semanas estaba escuchando un mensaje precisamente de Hebreos 10:25 del pastor Otto Sánchez, y él compartía en este mensaje que desde que inició su ministerio, cuando el día 25 de diciembre cae en domingo, él no ha cerrado las puertas de su congregación, y da su explicación. En la explicación que él da, la primera vez que estuvo siendo un pastor joven, en un 25 de diciembre, cayendo en día domingo, él decidió abrir el templo, decidió mantener la reunión dominical porque quería honrar el Día del Señor. Y entonces su iglesia lucía llena, y entre la gente que llegó a su iglesia se dio cuenta que estaba una persona o un individuo que no era miembro de su congregación. Y cuando él se acercó y los saludó, este hombre le dijo: doy gracias a Dios por tu iglesia que está abierta, porque mi iglesia cerró y he pasado una buena cantidad de horas y de kilómetros buscando una iglesia abierta para adorar al Señor. Desde entonces, el pastor Otto dice que todos los 25 de diciembre, cuando caen en domingo, su iglesia está abierta para que la gente pueda escuchar el mensaje del evangelio. Y a partir de allí, él dice que cada 25 de diciembre están llegando a personas que buscan una congregación para reunirse ese día. Bueno, sé que la condición climática no nos permite ahora mismo estar juntos, pero creo que la tecnología nos permite dedicar este día al Señor. Entonces, quisiera animarte a través de la palabra esta mañana, y también animarte en el Espíritu Santo para que tú puedas tener, si no has tenido un momento donde tu familia y tú se unen para adorar al Señor, tomen en la tarde, tomen en algún momento un tiempo, abran la Biblia, oren, canten, adoremos al Señor, porque Él es más grande que nuestra situación actual. Ahora quisiera tomar la palabra que iba a compartir esta mañana de forma presencial en Vida Nueva, así que ve abriendo tu Biblia a Hebreos 10 y vamos a considerar donde quedamos en la última semana. Me detuve en Hebreos 10:25 la semana pasada, así que vamos a continuar en Hebreos 10:26, pero quisiera que pensáramos en una pregunta esta mañana. Esta palabra o esta sección, como ya he mencionado, es una exhortación. Así que yo quisiera referirme en esta pregunta, y una vez que terminemos este mensaje, tú podrás saber dónde es que tú cabes en esta pregunta. ¿Esta palabra te exhorta o esta palabra te consuela? ¿Esta palabra te advierte o esta palabra te anima? Bueno, dependiendo de la condición espiritual actual de tu alma, tú podrás contestar esto. Hay 3 imperativos que ya hemos visto en los versos anteriores que nos llaman a mantenernos firmes en nuestra profesión, que nos llaman a poder no dejar de congregarnos,
Y ahora llegamos a una advertencia severa en la carta. Posiblemente, como los estudiosos del Nuevo Testamento dicen, esta es la advertencia más severa de toda la epístola de los Hebreos. Hay quienes dicen que esta es la advertencia más severa contra la apostasía de todas las escrituras. Tenemos que reconocer que los que abandonan la comunión de la iglesia local corren el peligro del juicio final. Dado que la perseverancia de los santos no es un asunto privado, sino a la luz de esta epístola, la perseverancia de los santos es un asunto comunitario. No es una preferencia, como mencionábamos la semana pasada, sino es un mandato. E incluso no solo es un mandato, es una forma de preparación para el día final. Entonces recuerda, cada día del Señor, cuando tú y yo nos reunimos con otros santos a adorar al Señor, a adorar el nombre del Señor, realmente estamos obedeciendo al Señor, pero también estamos preparándonos para el día final. La vida cristiana tiene que verse como una vida de preparación, como una vida de entrenamiento, como una vida de adiestramiento para hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, ¿qué podemos pensar de alguien que no tiene interés alguno por la comunión? ¿Qué podemos pensar en alguien que no responde a la convocatoria divina de reunirse con otros hermanos? Bueno, esta es la cuarta advertencia, de 5 que hay en la epístola a los Hebreos. Solo nos restará una advertencia en el capítulo 12, que nos llama a mantener nuestra mirada en Jesús, que nos llama a no tener raíces de amargura en nuestra vida. Pero esta advertencia que vamos a considerar el día de hoy es una advertencia que busca que los que han sido engañados en cuanto a su posición en Cristo despierten y sean llamados a la salvación. Y por otro lado, que los que somos salvos seamos llamados a la perseverancia. Realmente, esta exhortación es lo opuesto a los 3 imperativos de los versos anteriores que ya hemos considerado en mensajes anteriores. Ahora, ¿cómo llega alguien a apostatar? Bueno, tenemos que reconocer que apostatar es un proceso. De hecho, es un proceso que se describe en las 4 advertencias que estamos describiendo aquí. Voy a regresar a ellas simplemente para que consideres este proceso, porque posiblemente tú nos estás escuchando hoy y puedes estar en ese proceso. Y si esa es tu condición, entonces esto es una exhortación real y una advertencia real contra la apostasía en tu propia vida. Capítulo 2, versos 1 al 4. El proceso comienza deslizándonos. Una palabra griega que tiene que ver con un barco que va a la deriva. La vida de una persona que ha tenido un conocimiento de la salvación, del evangelio, y que no se somete a la palabra, que no obedece lo que la palabra dice, que comienza a alejarse, que comienza a ir a la deriva, es allí donde comienza el proceso. Por eso, como ya hemos dicho, la primera evidencia clara de que una persona está deslizándose es precisamente lo que el verso 25 nos dice: no dejando de congregarse. Una persona que va a la deriva es una persona que deja la congregación local, Vida Nueva o cualquier otra congregación local donde tú te reúnas. Lo segundo lo vemos en la segunda advertencia de Hebreos 3:7, del 4 al 13. Una vez que tú vas a la deriva, entonces vas a comenzar a dudar de la palabra de Dios. Vas a comenzar a cuestionar la palabra de Dios. Luego lo vemos en la tercera advertencia del 5:11 al 6:20. No solamente dudando de la palabra, sino ahora no oyendo la palabra, no poniendo atención a la palabra de Dios. Y finalmente llegamos a esta advertencia del 10:26 al 31, donde se desprecia la palabra, y la evidencia de que has despreciado la palabra es el pecado voluntario. Abrazar abiertamente, de forma deliberada o voluntaria, como veremos esta mañana, al pecado.
Bueno, vuelvo a decir que esta es una de las advertencias más severas de las Escrituras. Así que debemos reconocer, como lo hicimos en el capítulo 6, que cuando llegamos a pasajes de esta índole, debemos leerlos con gran humildad, no con prepotencia. Debemos acercarnos a porciones de las Escrituras, como la que vamos a leer ahora, con temor y temblor, reconociendo que hay dos extremos siempre que se pueden tomar cuando este pasaje se lee. Está el extremo de quien puede acercarse creyendo que no hay esperanza para la salvación una vez que has fallado al Señor en algo. Bueno, y algunas denominaciones usan este pasaje para excomulgar a personas y para no pensar nunca en que ellos pudieran ser restaurados o perdonados. Ese es un extremo. Pero a la par, el otro extremo que nosotros tenemos aquí es aquellos que restan valor a las advertencias que las Escrituras dan para un creyente, provocando con ello una falsa confianza, llevando a muchas personas al libertinaje, haciendo cosas que pecadores hacen y creyendo que la gracia te permite o te capacita pecar sin consecuencia alguna. Así que el tono del pasaje nuevamente es el de una exhortación en los primeros versos, del verso 26 hasta el 31, y luego del verso 32 al 39 vamos a ver una palabra de ánimo o de confirmación para todos nosotros. Así que lleguemos a Hebreos 10, versos 26 al 28. Abre tu Biblia y quédate ahí en Hebreos 10 conmigo. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Observa la expresión aquí deliberadamente, ekousios en griego. De hecho, en el idioma original, la palabra deliberadamente se encuentra al inicio. Y cuando eso sucede, nos habla de la intención deliberada, es decir, lo que lleva a una renuncia permanente del evangelio. Estas son personas, la expresión pecando deliberadamente nos habla de personas que están renunciando de forma permanente al evangelio. Otra manera de considerarlo es decir, no permanezcan pecando. Ahora hay que entender, esto no significa que todo pecado anule el sacrificio de Cristo por nosotros. Y por eso decimos que pudiera ser tomado como un extremo y algunos pudieran exagerar el pasaje y cualquier pecado que se comete excomulgar. Pero entonces vamos a analizar el contexto del pasaje. Esto no es un acto aislado de pecado, sino es un proceso que inicia desde desviarte, desde deslizarte en el capítulo 2. Es un declinar de desobediencia constante a la palabra de Dios. Es un pecado que se abraza, que totalmente es voluntario. Ahora, no es todo tipo de pecado, pero pareciera ser que este pecado apunta hacia dos cosas. La incredulidad, que es el gran pecado de Israel, que ya hemos venido considerando, y la apostasía. Así que bien pudiera ser este tipo de personas que dicen, me niego a creer, o personas que han recibido el mensaje del evangelio y dicen, en otro momento creeré. Lo que esto significa es que si sigues pecando y te niegas al arrepentimiento, entonces de manera voluntaria estás rechazando el evangelio. Y rechazar el evangelio de manera deliberada o voluntaria, como nos dice este pasaje, nos conduce a la destrucción. Así que realmente este pecado deliberado es el rechazo deliberado y definitivo del evangelio.
a pesar de que estás comprendiendo que el evangelio es veraz, a pesar de que tienes la información del evangelio, eso no es suficiente para ti. Eso no es suficiente para este tipo de personas. Así que el pecado aquí es renunciar a la fe por completo. Nosotros tenemos evidencia de cómo esto se ve en las Escrituras. El apóstol Juan, en la primera carta 2:19, nos recuerda que habrá quienes se identificarán con la fe aparentemente, pero en algún momento saldrán de entre nosotros. Estas personas que cantan, que aplauden, que llegan a ofrendar o diezmar, que llegan incluso a servir en algún ministerio de la iglesia local, que llegan a tener misericordia de otras personas, pero que en algún momento se alejan. De estos, Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, ¿cuánto tiempo puede permanecer eso? Hermano, a veces puede ser muy poco tiempo, pero a veces puede ser mucho tiempo. Por eso es que la evidencia más clara de la salvación no es que hagas estas cosas. La evidencia más clara de la salvación es nuestra perseverancia en el Señor, en el peregrinaje que Dios nos permite en esta tierra. Otro ejemplo claro es la vida de Judas. Judas tuvo una aplicación incorrecta del conocimiento del Salvador. Judas escuchó predicar a Jesús, vio sus milagros, vio sus prodigios, pero no tuvo fe salvadora y por eso llegó a la apostasía. Bueno, en ambos casos pensamos en la responsabilidad humana. Cuando una persona es condenada y llega entonces al infierno, no hay una sola persona en el infierno que no sea responsable de no haber confiado y creído en el Señor Jesucristo. ¿Cómo inicia eso? ¿Cómo se ve en las Escrituras? Bueno, eso inicia con un compromiso superficial de la fe. Cuando personas tienen un compromiso superficial de la fe, ellos van cerrando su vida a cada capítulo del evangelio en sus vidas. Ellos se van dando cuenta que el evangelio no transformó sus matrimonios, no transformó la crianza de sus hijos, no transformó su vida laboral, no transformó sus relaciones personales. Entonces lo que tienen es un evangelio impotente. Y un evangelio impotente nunca transformará las vidas como el Señor realmente quiere que suceda. Así que debemos reconocer algo esta mañana al iniciar este mensaje. Ningún apóstata se forja en ausencia de Cristo. Los apóstatas se forman en la misma presencia de Cristo. Tal como lo dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Mateo 13, la famosa parábola del sembrador. La reina de las parábolas en el capítulo 13 de Mateo habla precisamente de la tierra poco profundo, que aparentemente recibe el mensaje del evangelio con gozo, pero se extingue cuando llega la persecución. Observa que de esos 4 tipos de terreno, hay un solo terreno que va a recibir la palabra del Señor y va a dar fruto, va a fructificar. La vida cristiana se trata de fructificar. Bueno, me encanta cuando el doctor Albert Mohler está diciendo para nosotros, el signo inicial de vida no describe la regeneración, solo el interés espiritual. La vida regenerada, por el contrario, se transforma, da nuevos frutos y tiene un impacto eterno y duradero. Este pasaje es un recordatorio aleccionador de que el infierno estará lleno de personas que tienen un claro entendimiento del evangelio, pero que nunca doblaron sus rodillas ante el Rey. Y yo digo amén a esto. Es más, ahora mismo yo te llamo a ti a que puedas reconocer que no es simplemente una mera información acerca del reino de Dios lo que necesitas. Necesitas creer en el Rey. Necesitas dejar de jugar
realmente muchos apóstatas o que llegarán a ser apóstatas en el futuro están jugando con el evangelio. Están teniendo jugarretas, pero no una vida transformada. El evangelio transforma el corazón de amargura, la lengua chismosa, la lengua intrigosa, los corazones corrompidos y dañados por el pecado en vidas nuevas, en vidas que dan fruto para la gloria de Dios. Así que si tu carne aún te está metiendo en estos conflictos y en estos callejones sin salida, tú necesitas venir al Cristo Redentor y al Rey de la Gloria esta mañana. A la par, tenemos que reconocer que el perdón de Dios es para aquellos que seguirán confiando en Jesús en todo momento hasta que seamos llamados a su presencia. Así que estos que deliberadamente están en sus pecados recibirán la justicia de Dios. Y aquellos que deliberadamente hemos abrazado el evangelio recibiremos la vida eterna. Observen que el juicio de Dios en esos pasajes es un juicio escatológico, un juicio que juzgará a los enemigos de Dios y ellos serán condenados por siempre. Que no te quepa duda, los enemigos de Dios serán condenados para siempre. Salmo 110:4, el salmo más citado en esta epístola de los Hebreos. El Señor pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Esta es la manera como en la Biblia se ven los enemigos de Dios, bajo los pies del Señor. Obsérvalo como en la generación del desierto, aquella generación que ignoró la ley de Moisés fue condenado. ¿Cuánto más los que pisoteen al Hijo de Dios recibirán un severo juicio? Ya hemos visto en esta epístola los contrastes que el autor hace entre lo menor y lo mayor. En este sentido, la ley de Moisés es menor que el evangelio de Jesucristo, que la revelación de Jesucristo en el capítulo 1. Así que cuando pensamos en que Dios juzgó a esa generación incrédula en el tiempo donde la ley de Moisés regía o gobernaba a la nación, bueno, esto es lo menor. Entonces, ¿cuánto mayor será el juicio sobre esta situación en la era presente, en la revelación del Hijo? Así que quebrantar la ley se refiere a quebrantar el primer mandamiento. El primer mandamiento, el que prohíbe la idolatría, el que dice no tendrás dioses delante de mí. Estos hombres entonces se rebelaron de manera prepotente y atroz contra el mismo Dios. Y eso te va describiendo o te va definiendo lo que la apostasía hace. La gente que dice no necesito a Dios, soy autosuficiente, no necesito orar, no necesito la salvación, no necesito la iglesia. Bueno, la Biblia dice que tú necesitas todo esto. Así que los que violaron la ley de Moisés recibieron un castigo terrenal, pero los que violen la revelación de Jesucristo recibirán un castigo eterno. Ahora pasamos a los versos 29 y 31 y cuando llegamos allí, el autor nos da tres marcas del apóstata. Obsérvalo. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bueno, esta expresión es única y una expresión que realmente nos pone a temblar. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Observemos las tres cualidades o marcas del apóstata en estos pasajes. ¿Qué es lo que define a un apóstata? Número 1,
pisotea al Hijo de Dios. El apóstata es alguien que pisotea al Hijo de Dios. En otras palabras, estos hombres rechazan la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Se burlan de él como el Hijo, desprecian a él como la segunda persona de la Trinidad, pueden despreciar su divinidad, pueden despreciar su humanidad. Entonces reconocemos que si una persona rechaza al Hijo, a la par está despreciando al Padre. Así que esto habla de un rechazo por la Trinidad. Y finalmente veremos cómo también está rechazando al Espíritu Santo. L. Johnson dice que el título completo de Hijo de Dios enfatiza el carácter escandaloso de la apostasía. La apostasía no solo cae de la gracia, sino que se burla del dador de la gracia. Se burla del dador de la gracia. Pisotea la maravillosa, la preciosa obra de nuestro sumo sacerdote, la cual ya hemos visto descrita en excelencia en esta epístola. La segunda marca de un apóstata en este pasaje es que ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Ha tenido por inmunda la sangre del pacto. Bueno, ya hemos mencionado la labor de la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Ya hemos dicho que la sangre de Cristo tiene el favor del Señor para limpiarnos de nuestros pecados, lavarnos de nuestros pecados, introducirnos a un pacto nuevo. Pero para el apóstata esto es inmundo. Claramente lo que nosotros tenemos en esta expresión es una evocación al Antiguo Testamento. La reverencia que los judíos tenían por lo sagrado del tabernáculo y del templo era increíble. Tocar un objeto sagrado sin haberse purificado era una segura destrucción, era una inminente destrucción. Por lo que aquí despreciar la sangre del pacto es tener en baja estima la purificación que ésta puede lograr para el pecador. Bueno, el maravilloso himno antiguo que cantamos, ¿qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Lo recuerdas? Precioso es el raudal que limpia todo mi ser. No, el apóstata está diciendo, es inmunda, no sirve para nada. Bueno, posiblemente tú pudieras decir ahora mismo, no, yo no estoy ahí, yo no he llegado a tanto. Pero si tú observas que estás en un proceso y en un declinar, arrepiéntete ahora mismo. En el amor y en el poder de Jesucristo te lo digo. Y número 3, la tercera marca de un apóstata es que ultraja al espíritu de gracia. Esto significa insulta al Espíritu Santo, blasfema contra el Espíritu Santo. En otras palabras, es un enemigo de la tercera persona de la Trinidad. Así que ve cómo el apóstata, aunque tiene el conocimiento del Evangelio, llega realmente a despreciar a la Santa Trinidad. Escucha lo que la ley decía con respecto a esto en Números 15:30. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Esa persona será exterminada de entre su pueblo. Bueno, permíteme reconocer algo. El juicio de Dios es justo. Amén. Y solo Él puede distinguir entre los salvos y los pecadores. Nosotros podemos hacer un intento de distinguir entre si una persona es salva o pecadora. De hecho, regularmente lo hacemos cuando pensamos en añadir a un miembro a la congregación, cuando pensamos en que alguien quiere ser bautizado o cuando pensamos en un acto disciplinario porque un hermano ha fallado o ha pecado al Señor. Nosotros tratamos de distinguir si esa persona realmente es salva o pecadora.
pero podemos fallar porque nuestro juicio no siempre es justo, nuestro juicio no siempre es lo más correcto, pero que no te quepa la menor duda, amigo, que el juicio de Dios siempre es justo. De hecho, el autor de los Hebreos recoge las palabras de Moisés en el cántico de Deuteronomio 32, cuando él dice, versos 35 y 36, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. Bueno, muchas personas no pueden entender cómo Dios, siendo un padre amoroso, a la par es fuego consumidor. No somos muy propensos en el día de hoy a hablar de la ira y del castigo de Dios. Pero amigo, hermano, la Biblia sí habla del castigo eterno y de la ira de Dios. Lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. La generación bajo juicio en el desierto fue aniquilada por Dios. Los creyentes de la iglesia de Corinto fueron disciplinados y la forma como ellos fueron disciplinados fue la muerte al tomar indignamente de la cena del Señor. Bueno, no debemos imitar a los israelitas, no debemos imitar a los corintios para ser castigados. Pero que te quede claro, los pecadores recibirán castigo por parte de Dios y los cristianos seremos disciplinados. Y Hebreos 12 habla precisamente de esto. Ahora, esto es claro y nítido cuando vemos las Escrituras. Dios puede matar o Dios puede disciplinarnos de acuerdo a su voluntad. Esto nos debe recordar que el pecado siempre tiene consecuencias en nuestras vidas y las consecuencias del pecado en nuestras vidas siempre son lamentables. Dios te puede perdonar de ese pecado porque Él tiene poder para perdonar, pero lo que no quitará es las consecuencias y tendremos que aprender a bregar y a caminar con las consecuencias de nuestro pecado. La justicia de Dios es única y va a ser administrada de manera perfecta a nosotros. Pero entonces esta expresión, horrenda cosa, horrenda expectación, es caer en las manos del Dios vivo. Si tú estás en proceso de deslizarte, de no escuchar las Escrituras, si tú estás en proceso de endurecimiento en tu corazón, hoy tienes que reconocer algo. Esto no es un juego. La apostasía no es un juego. Y si lo fuera, todos nosotros no deberíamos querer jugarlo. Esta es una advertencia severa, una advertencia que debería producir temor y juicio, porque se nos habla, se nos notifica de una eternidad sufriendo en el lago de fuego. Escucha a Isaías, el profeta veterotestamentario. Oh Señor, levantada está tu mano, mas ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. Escucha a Sofonías, profeta. Ni su plato ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Es decir, tus posesiones, tus finanzas, tu orgullo, todo lo que hayas logrado en vida, no podrá librarte del castigo de Dios. Así que aquellos que deliberadamente rechazaron al Hijo en el día presente, un día temblarán delante del Señor, delante del Padre. Horrenda cosa es caer en este juicio. Horrenda cosa es caer en esta expectación. Bueno, esta idea de que es un Dios vivo es notificada en el capítulo 3:12
Pero a la par es notificado que este Dios es fuego consumidor en el 10:29. No hay manera en la que el ser humano pueda controlar a nuestro Dios, porque Él es el soberano sobre toda la creación. Los dioses de nuestra cultura no se parecen al Dios de la Biblia. Los dioses de nuestra cultura son controlados, pero el Dios de la Biblia no es controlado. Él es siempre soberano, Él es siempre el Señor de la gloria. Así que nuestro Dios es vivo y caer en sus manos como sus enemigos será algo terrible. Para los hebreos hay un límite en la misericordia de Dios. Es decir, no siempre esta misericordia será mostrada, sino que llegará el día del juicio. Pero querido amigo, lo opuesto a caer en las manos de Dios como nuestro enemigo, lo opuesto a tener esta horrenda cosa o esta horrenda expectación, es caer en las manos amorosas de un Dios perdonador. Es caer en las manos hermosas de nuestro sumo sacerdote y ser objetos de su limpieza, de su perdón, de su purificación y de su restauración plena para nosotros. Tal como Primera de Crónicas 21:13 nos recuerda. Estoy muy angustiado, David respondió a Gad. Te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, pero no caiga yo en manos de hombre. Lo que estos versos claramente nos indican es que los creyentes vamos a perseverar en medio de las aflicciones y de las pruebas. Pero a la par, estos versos son un llamado severo a un grupo de personas engañadas en cuanto a su fe, para que procedan al arrepentimiento. Amigo, si tú has jugado a la iglesia, si tú has jugado a ser salvo, si tú has jugado a ser parte del cuerpo del Señor, pero deliberadamente estás abrazando el pecado, tú no eres salvo. Y si no detienes tu juego, un día llegarás a convertirte en un apóstata. Así que voy a elevar un llamado a tu alma y a tu vida en el poder del Espíritu Santo. Y aunque no tengo a nadie frente a mí ahora mismo, siento un temor y un temblor cuando leo esta escritura. Mi llamado a ti esta mañana es que vengas a Jesucristo y vengas ya. Si tú respondes a ello, vas a recibir gracia y misericordia del trono de Dios. Pero si tú no respondes al llamado de Dios para la salvación, vas a recibir juicio, a pesar de que tu juego perdure por muchos años. David Barth, en su comentario de esta epístola, dice que el autor conoce la debilidad humana. Y al conocer la debilidad humana, sabe que necesitamos tanto el estímulo positivo de los cielos abiertos como el aviso negativo de juicio sin misericordia. Así que primero el Señor nos presenta esta exhortación, pero ahora pasa a la confirmación. Versos 32 al 34. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y en aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Bueno, estos versos nos introducen a una parte maravillosa de la epístola a los Hebreos. Desde el 10:32 y hasta el 12, verso 3, el tema del autor es la fe. La fe. Quienes perseveramos en el camino del Señor como creyentes genuinos,
Somos personas que nos hemos identificado con una fe nítida y clara en el Señor. Pero ¿cómo yo sé que poseo esa fe? Mi hermano, lo sabemos de una manera que a ninguno de nosotros nos agrada. Lo sabemos cuando soportamos pruebas y sufrimientos. Pruebas y sufrimientos son señales de verdadera conversión en nuestras vidas. Enfrentar los retos que las pruebas y el sufrimiento traen a nosotros es la manera como un creyente sabe que está perseverando. El cómo respondemos a la prueba, el dolor, las calamidades, el sufrimiento, dan evidencia de una fe genuina. Escuchemos a Jesús cómo él advertía y afirmaba a sus discípulos con lo que les esperaría al seguirlo a él como su maestro. Escúchalo, porque Jesús lo promete una y otra vez. Lo tomaré de Juan 16:33, donde tenemos las palabras o el mensaje del aposento alto. El contexto de los mensajes o de las palabras del aposento alto es que el Señor está por abandonar a sus discípulos, va a enviar al Espíritu Santo, pero quiere que esté seguro de esto. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Oh, qué maravilloso es saber que el Señor nos da palabras para que tengamos paz. Y si el pasaje terminara allí, entonces seríamos la comunidad más tranquila, más segura, más reposada. Pero entonces escucha lo que él dice después. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y de esas palabras de gran paz para nuestra alma, entonces llegamos a estas palabras de incertidumbre y que nos meten en tremendas luchas y en tremendos conflictos con nuestra alma, y nuestra fe parece titubear en medio de la tribulación. Pero nuevamente el Señor nos dice: confíen, yo he vencido al mundo. Bueno, yo no sé cómo está tu vida el día de hoy. Yo no sé cómo se encuentra tu alma el día de hoy en este particular. Si estás siendo atribulado, si estás pasando por luchas y pruebas y tu mente te dice cosas y los enemigos se levantan y te dicen otras cosas. Pero yo quiero anclarme en estas palabras de Jesús: en este mundo tendréis tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Y te animo a que esta mañana te pares en eso, hermano. Vamos a ser probados una y otra vez. Somos una colección de pruebas y de sufrimientos. Esto no terminará hasta que estemos delante del Señor en su presencia. Esto no concluirá hasta que nuestras vidas estén delante del Señor. Pero esto es la manera como el Señor puede decirte: estás perseverando. Estás perseverando, estás caminando en el Señor. El autor entonces nos llama a recordar los primeros días. La palabra griega ahí es anamnesco. Y anamnesco significa reconstruir en la mente verdad por verdad. Esta palabra me encanta, porque el creyente es una persona que tiene que reconstruir en su mente verdad por verdad. El creyente es una persona que tiene que predicarse el evangelio continuamente, verdad por verdad. Y mayormente debemos hacerlo en los momentos de lucha, de tribulación y de prueba. Tenemos que recordarnos que el Señor está obrando en nuestras vidas y que por eso yo tengo que traer la palabra y el evangelio a mi vida como una promesa segura. El autor entonces llama a su audiencia original a recordar los primeros días. Esto podría ser los primeros días de su conversión, donde ellos seguramente, como cualquiera de nosotros, por un lado enfrentan el gozo de sabernos salvos y enfrentamos las primeras pruebas y tribulaciones.
pero lo hacemos con la gran expectativa de la ayuda de Dios. Y ahora los anima a seguir adelante, a seguir haciéndolo, verdad por verdad, recordarnos lo que el Evangelio ha hecho. Los actos pasados del Señor a nuestro favor son maravillosos. Estos actos deben desafiarnos a perseverar en nuestra fe. Así que debemos recuperar una fuerte identidad en Cristo. La expresión fueron iluminados claramente habla de este proceso de conversión, tal como lo hemos ya visto en el 6:4. Habla de esta manera en la que el Señor obró en nuestra mente para traernos el Evangelio, darnos su gracia para creer, darnos su fe, para poder glorificar la obra del Hijo de Dios en nuestras vidas. Pero vean el recordatorio que Él les dice: una vez que ustedes fueron iluminados, han enfrentado una gran lucha o combate. Esa expresión gran lucha o combate es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento y se refiere a la lucha que un atleta enfrenta al tener que luchar para tener un buen desempeño en su competencia. O como Pablo dice, para luchar legítimamente para ganar el galardón. Entonces vean cómo el autor alaba a los hebreos porque ellos fueron solidarios y empáticos con sus hermanos que por el Evangelio pararon en una prisión a causa del reino. Estos hermanos que pudieron enfrentar al mismo imperio romano confiando que el César no es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Estos hermanos con los cuales se identificaron en sus luchas, en sus prisiones, en sus tribulaciones, de los cuales nuevamente en el capítulo 13 hace mención de ellos cuando dice: acordaos de los presos. Bueno, ya he mencionado que ese pasaje del 13, acordaos de los presos, no es un pasaje desde donde podemos validar el por qué ir a predicar el evangelio a una prisión, porque lo que está apuntando es que estos presos llegaron allí por enfrentar el sistema romano, por enfrentar a un gobierno ilícito, a un gobierno que quería tomar una autoridad que Dios no les había dado. Recordemos que el gobierno civil tiene limitaciones. Recordemos que el gobierno civil, o que la manera como los apóstoles se enfrentaron en el libro de los Hechos es esto: necesitamos honrar a Dios por encima del gobierno de esta tierra. Entonces, cuando el gobierno civil y el gobierno de Dios chocan con ideas y con conceptos, el creyente real es aquel que afirma su posición de seguir a Cristo. Así que la respuesta al sufrimiento de estos hermanos fue un gozo centrado en Cristo. Ellos tuvieron un gozo centrado en Cristo. El autor no define fechas, no da tiempo, pero podemos pensar en dos momentos en los que la iglesia primitiva posiblemente sufrió. Uno pudiera ser claramente el año 49 después de Cristo, cuando el emperador Claudio en Roma decretó un edicto en el cual los judíos fueron expulsados de Roma. Entonces ellos perdieron sus trabajos, ellos perdieron sus casas, ellos tuvieron una confiscación de sus posesiones y tuvieron que salir de Roma por causa de levantarse con la bandera de Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. O bien el autor de Hebreos pudiera referirse a la persecución que desató Nerón entre el año 64 y 65 al provocar este incendio en Roma, él provocarlo, porque el sueño de Nerón era reconstruir Roma y de hecho llamarla Neronia para perpetuarse en la historia. Pero entonces al buscar culpar a alguien, él culpa a los cristianos y una gran persecución es desatada a lo largo del imperio contra nuestros hermanos. No lo sabemos, no sabemos a cuál persecución el autor se está refiriendo.
Pero paulatinamente sabemos que el Imperio Romano persiguió a nuestros hermanos por causa del reino. Volvamos a las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. Mateo 5:12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. En otras palabras, los profetas fueron perseguidos, los hombres de Dios han sido perseguidos, los hombres de Dios el día de hoy seremos perseguidos. Pero estas palabras están aquí para causar ánimo y aliento para perseverar. Así que, querido hermano, el gran aliento al enfrentar el dolor terrenal es que su posesión eterna, la posesión eterna de nosotros los creyentes, jamás será arrebatada. Nunca desaparecerá aquello que el Señor nos ha prometido. Aunque podemos perderlo todo en esta tierra, como lo hicieron nuestros hermanos bajo el yugo del Imperio Romano, nunca perderemos a Cristo si somos genuinamente salvos. Nunca perderemos el reino de Dios porque es un reino inconmovible, como lo dice el autor más adelante. Nunca perderemos nuestra seguridad de salvación porque estamos anclados en la persona de Jesús. Vuelvo a decir e insistir en esto. Si esta seguridad proviniera de nosotros, seguramente vamos a perderlo todo, pero esta seguridad proviene de Cristo. Lo vemos en Hebreos 11:26, cuando nos afirma que Moisés soportó todo el oprobio, ya que tenía puesta su mirada en la recompensa. Así que, a diferencia de un apóstata, el creyente que permanece, el creyente que está en camino hacia la vida eterna, es un creyente que pone su mirada en la recompensa. Así que hoy quisiera alentarte en algo, querido hermano. Lo que ganamos al soportar la persecución, nadie nos lo puede quitar. Nadie nos lo puede quitar. La recompensa final se obtendrá después de haber presentado resistencia y después de haber cumplido la voluntad de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Terminemos con los últimos 4 versículos que están delante de nosotros. Hebreos 10:35. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Oh, cómo quisiera estar con ustedes y hacer que este verso retumbara en nuestra iglesia, en nuestro auditorio. Pero entonces lo voy a decir clara y nítidamente, y si tú estás conmigo, repite conmigo el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Observa nuevamente, el autor regresa a lo que ya dijo acerca de los apóstatas. Los apóstatas van a recibir el juicio de Dios y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero para los creyentes genuinos, el autor está diciendo, no vamos a retroceder para perdición. No vamos a doblegarnos ante el sistema, no vamos a claudicar, no vamos a doblar nuestras rodillas frente al sistema, sino que vamos a poder tener fe para la preservación del alma. Puedes decir amén a eso, porque esa es una realidad. A pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestro desaliento, a pesar de la llegada de la depresión o del desánimo, como veíamos esta semana en nuestro devocional del Salmo 103. Bueno, hay cosas que no vamos a poder evitar, pero hay otras que vamos a tener que responder como estos hombres que no retroceden para perdición, sino que caminamos en fe para la preservación del alma. Gracias a Dios por ello, ¿no lo crees?
Es como si imagináramos aquella mañana gloriosa en la que el Rey de Reyes aparecerá y él pasará revista. Para algunos, esa mañana será día de gran vergüenza. Para los apóstatas será día de gran vergüenza. Pero para los salvos, genuinamente, será una mañana gloriosa y un día de recompensa. Así que, ¿cómo vernos en este sentido? El cristiano debe de verse como un peregrino comprometido. Hermanos, no perdamos nuestra confianza. Día a día sostengamos nuestra confesión acerca de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Día a día recordémonos que Él está sentado a la derecha de Dios, desde allí en la majestad de las alturas, está intercediendo por nosotros, está gobernando con el poder de su palabra. Jesucristo nos salva, Jesucristo nos preserva, Jesucristo nos salvará perfectamente. Y mientras Él está en su trono, siendo nuestro intercesor, siempre encontraremos misericordia y gracia cuando lo necesitamos. Como peregrinos comprometidos, necesitamos no perder nuestra confianza acerca de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. El abandono de la fe es deshacernos de la confianza que el creyente ya tiene para acercarse al trono de Dios y la gran recompensa de la vida eterna. Pero qué seguridad es saber que nuestra herencia no es terrenal, sino celestial. Los bienes hechos aquí pudieran fenecer, pudieran perecer, pero la ciudad celestial va a permanecer de pie. Entonces, qué maravilloso es saber, podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor. Así que lo que estos pasajes finales van marcando a nuestras vidas es que el secreto de la victoria es fe y paciencia. Somos llamados a tener fe y paciencia. Y de esa manera el autor introduce lo que Habacuc 2, 3 y 4 nos dice acerca de que el justo vivirá por la fe. Pero en el contexto de Habacuc 2, nosotros vemos que Dios está juzgando a Judá. Judá no ha cumplido la voluntad de Dios, así que Dios se aproxima para juzgarlo. Y aquí el autor lo introduce de forma tipológica para mostrar el juicio que se aproxima con el retorno de Cristo, dando evidencia con ello de que la fe es lo que agrada a Dios. Y esto nos sirve de preludio para llegar al capítulo 11. Los hombres de fe continúan haciendo la voluntad de Dios. Los hombres de fe no retroceden en su caminar, en su peregrinar con Dios. No retroceden en su fe. En medio de los embates de la vida, estos hombres de fe se sostienen confiando y creyendo como en el invisible, aunque no vemos a Dios. Bueno, realmente en el capítulo 11 al 13, nosotros somos retados no solo a ser salvos por fe, sino a vivir por fe. La vida cristiana no solamente es un reto para ser salvos por fe, la vida cristiana es un reto para ser sostenidos por la fe. Esa es la razón por la que el capítulo 11 nos introduce a una galería de hombres de fe, hombres que fueron pacientes, hombres que enfrentaron desafíos con su fe y son un aliento para aquellos que no vamos a retroceder, para aquellos que no vamos a ir a la perdición del alma, sino que vamos a ir hacia adelante reconociendo la preservación del alma. Bueno, una mirada rápida a Hebreos 11 la tenemos cuando nos preguntamos cómo fue la fe de estos héroes, estos que no retrocedieron, estos que fueron preservados en su alma. Número 1, su fe fijó la mirada en aquel que vendría. La fe de estos héroes de antaño puso su mirada en el Señor, colocaron su mirada en el Señor, viendo al invisible. Segundo, su fe recibió la justicia de Dios.
En otras palabras, ellos fueron justificados. Bueno, la pregunta clásica, ¿y cómo fueron justificados si el Señor aún no había muerto en el Calvario por ellos? Bueno, tenemos que reconocer que la Biblia tiene un mensaje progresivo. En la misericordia de Dios, ese mensaje progresivo llegó a nuestras vidas de manera total. Pero cuando Abraham creyó, cuando Moisés creyó, cuando estos héroes que el capítulo 11 nos relata que creyeron, el Señor consideró que la revelación presente para ellos era suficiente para justificarlos como nosotros somos justificados en el Nuevo Testamento. Es decir, la única manera que alguien es justificado o que puede recibir la justicia de Dios es creyendo. Y número 3, su fe no dio marcha atrás en el sufrimiento. Cuando tú tienes estas 3 realidades, fijaron la mirada en aquel que vendría, recibieron la justicia de Dios y no dieron marcha atrás en el sufrimiento, entonces tú puedes entender realmente que la fe que agrada a Dios es una fe que persevera. No es una fe o no es un decir de yo creo en el Señor. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero la fe que agrada a Dios verdaderamente es una fe que va a perseverar. Vean cómo el verso final, el autor expresa su misma confianza. Al no retroceder en su fe, estos hombres están demostrando su lealtad a Cristo plenamente. Sin embargo, quien se aparta del evangelio y de la fe, da evidencia de su apostasía. Me encanta porque el autor dice en el verso 39, nosotros. Esta es una manera muy pastoral para aplicar lo mismo que está aplicando a los creyentes a su propia vida como pastor. Estas palabras de ánimo y de seguridad en Cristo no solo son para la Grey, sino son para todos los que servimos en el ministerio pastoral, en el ministerio de ser ancianos, obispos, supervisores, alimentadores, aconsejadores de la Grey. Nosotros necesitamos perseverar, hermanos, al igual que cada uno de ustedes. Estas mismas palabras retumben en el capítulo 6, verso 9. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Amén. Así que la fe verdadera es una fe que nos conduce a la fidelidad. Cuando hay un hombre que es un hombre de fe, lo que tú vas a tener es una vida de fidelidad. Cuando tienes a una persona que está caminando en fidelidad en su caminar, entonces lo que tú tienes realmente allí es a un hombre de fe, a una mujer de fe. Fidelidad y fe son inseparables en la vida del creyente. Son una constante. No es algo inicial, no es algo emocional de nuestras almas. Porque en medio de las luchas y de las adversidades, usted y yo podemos ser testigos de algo. No siempre nuestras emociones están en el mejor lugar o están en el mejor sitio. A veces nuestras emociones van arriba y otras veces van abajo. Pero nuestra fe y fidelidad son constantes. Y al ser parte de una congregación local, ellos estaban afirmando públicamente que no han retrocedido. No dejen de congregarse, verso 25. Bueno, ¿cómo puedo yo sostener mi fidelidad? Porque amaré una congregación local, porque amaré estar con otros santos que están luchando y peleando como yo, porque me identificaré con ellos, porque cantaremos, porque oraremos, porque escucharemos un mensaje de las Escrituras, de tal manera que esto cause aliento y ánimo a nuestras vidas. Oh, mi hermano, qué maravilloso es poder cantar que Él es nuestro noble sostén, cuando yo sé que otros están siendo procesados como yo mismo estoy siendo procesado, cuando yo sé que la comunidad es una comunidad de personas sufriendo por causa del evangelio. Pero la palabra perdición que se usa en este verso, se usa 20 veces en el Nuevo Testamento. Se puede traducir como pereza,
muerte, destrucción o desperdicio. Y la mejor forma de traducirlo en el verso 39 es desperdicio. ¿Qué desperdicio? La vida de alguien que tuvo el conocimiento del evangelio, que tuvo los eventos, que tuvo la crónica del Mesías, pero que voluntaria y deliberadamente abrazó el pecado para alejarse voluntariamente del Señor. Su vida es una vida de desperdicio que terminará en condenación eterna. Lo opuesto a esa perdición es la perseverancia del alma. Y cuando pensamos en la doctrina de la perseverancia de los santos, realmente a mí me encanta usar la palabra, no perseverancia de los santos, sino la preservación de Dios. Dios mismo preservándonos a aquellos que genuinamente hemos sido salvos. Así que permíteme cerrar esta mañana este mensaje afirmando algunas cosas. ¿Se retrocede o se vive en fe? Nada más, no hay medias tintas. Se recompensa al creyente, se castiga al apóstata. ¿Cómo sé que una persona realmente creyó genuinamente? Porque el creyente sigue creyendo hasta el final y va a obedecer al Señor. Y dirás que soy muy enfático en esto, y sí, soy muy enfático en eso. Y si eso causa molestia a tu vida, gloria a Dios. El creyente que sigue creyendo hasta el final de su vida es un creyente que ama la iglesia local y que se congrega en la iglesia local. Sea Vida Nueva o sea cualquier otra congregación, pero no se va a alejar de la iglesia porque él está conectado a la vid y no hay manera en la que un creyente sea autosuficiente como para abandonar su iglesia local. Al caminar por fe, nuestro gran sumo sacerdote nos guiará y nos perfeccionará. El peligro escrito en estos versos claramente es la incredulidad y la apostasía a la que un verdadero creyente no querría llegar de ninguna manera. Así que es una forma de advertencia fuerte para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es nuestra mayor protección? Nuestra mayor protección es que atendemos la invitación que el Señor nos hace. Nos refugiamos en la obra perfecta de Cristo como nuestro sumo sacerdote y vamos a disfrutar de la comunión constante de su Espíritu Santo entre nosotros. La verdad es que solo Dios sabrá cuando la apostasía es definitiva. Tenemos que reconocer que de lo que estos versos nos están hablando es de una apostasía definitiva, de la cual no hay reversa, de la cual no hay manera de salir de ella. Pero si tú no has llegado allí, pero estás en un proceso de deslizarte, necesitas retomar el camino en el Señor. Nuestro Dios es vivo, nuestro Dios es real, es fuego consumidor, así que no podemos jugar con esos atributos. Él no es de fabricación humana, sino Él es el todopoderoso Dios. Ahora, para acabar con esto, ¿cómo podemos preservar el alma? ¿Cómo un creyente puede preservar el alma? Y la respuesta es muy sencilla, queridos hermanos. No podemos hacerlo nosotros. Somos débiles, somos propensos a caer en la tentación y estamos indefensos ante las artimañas del enemigo. Pero el Señor sí puede hacerlo. El Señor sí puede hacerlo. Lo que se nos pide aquí es que sigamos creyendo en el único que puede preservar nuestra alma, el Señor Jesucristo. Sigue creyendo en Él, sigue creyendo en Él. Él va a preservar tu alma. Sigue creyendo, aunque sea esperanza contra esperanza. Sigue creyendo en las luchas y en las batallas de tu alma. Él lo va a hacer, Él va a preservar tu vida. Así que lo que tú tienes aquí, querido hermano, es un llamado a ser responsables, a ser vigilantes, un llamado a seguir creyendo, un llamado a perseverar, un llamado a aferrarnos a su palabra,
Pero no olvidemos que solo el Señor lo hará de forma perfecta y nos sostendrá inequívocamente. El buen pastor preservará nuestras almas hasta el día final. Judas 24:25 es un gran aliento para mi alma. La doxología de Judas dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, y por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, permítanme orar. Señor, te doy gracias esta tarde por tu amor. Gracias que nos permitiste casi terminar este mensaje, considerar todo lo que este pasaje maravilloso, expectante nos dice. Así que ahora yo pido tu aliento y tu ayuda para cada uno de los que nos han escuchado. Aquellos que pudieran estar deslizando y ir camino a la apostasía, yo te pido que uses este mensaje para librarlos de la condenación. Que los llames fuertemente ante esta expectativa de horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que ellos puedan recibir esta palabra como lo que es, una advertencia, una palabra exhortativa, nítida a sus vidas, llamándolos a la salvación. Pero también te doy gracias por el ánimo y el aliento que estas palabras pueden producir a quienes han venido a ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Danos a Cristo en todo esto y permítenos adorarte y reconocerte por encima de todas las cosas. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque eres poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de la gloria de tu amado Padre con gran alegría. Al único Dios y Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, sea majestad, sea dominio y sea autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.